Estamos felices de que estén aquí, aunque sea una visita muy corta. Es maravilloso, profesor. Estrella de Fuego, ven aquí. Enseguida, Cíclope. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. ¿Quieres una fruta? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el horario que nos estén escuchando. Mi nombre es Aníbal Cordero, estamos en un nuevo capítulo de Agujas Dinámicas y me encuentro acompañado hoy día con el mismísimo Francisco. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo andás? Ahí estamos, sobreviviendo, si es que a esto puedo llamar sobrevivir. Ah, sí. La dura lucha de la vida. Como que cada día me uno más con la metamorfosis de Kafka. Ya estoy esperando el día que aparezca haciendo una cucaracha. Gregorio Sams ahí, moviendo las patitas. ¿Vos te das cuenta que Madre, tráeme desayuno, por favor. ¿Vos te das No me puedo cuenta que levantar. quizás la canción de la cucaracha está parcialmente inspirada en la metamorfosis? Estás insinuando que la canción de la cucaracha, esa canción de muchos años que ha sido tocada en cumpleaños, en fiestas, en todo a lo largo de muchas generaciones, tiene un contenido filosófico grande? Sí, o sea, por lo menos es una descripción literal de la metamorfosis, en el sentido de que Gregorio Samsa justamente no se puede mover y puede mover solamente las patitas. Entonces la cucaracha es lo mismo, viejo. Está como, básicamente la cucaracha está atrapada, no se puede mover y aunque la canción es muy feliz, en el fondo la cucaracha en ese momento tiene como un momento de contemplación y reflexión sobre su condición. Pero Francisco, ¿qué significa la metamorfosis para ti? Hagamos un análisis del libro. No, El programa de hoy se acaba de cambiar y ahora vamos a hacer hacer un análisis claro, va surgiendo la marcha. de Kafka, claro. ¿Y tú cómo has estado, Francisco? Cuéntame. Bien, acá ya ha aflojado más la cuarentena en Mendoza City, la ciudad del sol y el buen vino. Claro, Bota el eslogan de la ciudad, culiado. el lugar, ¿en serio? Sí, culiado. El Bueno, yo me sol y el acuerdo buen que vino. el eslogan de Paine era Paine, en el corazón de Chile. No sé por qué, porque no está no está a la mitad de Chile, no está en el corazón. Sí. Son estupideces, cosas buenas, viste, que se dicen. Bueno, acá es el buen vino. De hecho, es uno de los. Acá, una pelea ahí para otro momento, pero acá siempre se dice que es uno de los mejores vinos del mundo y que bla, bla, bla. A ver, Lo típico, sí. Según Argentina son los mejores del mundo en todo. Y bueno, sí. No, ya. Más allá de eso, he estado releyendo el Señor de los Anillos, boludo. Por eso me estaba diciendo que lo leyera. Sí. Bueno, yo por mi parte terminé Uzumaki. Buenísimo, sí. Bueno, ahí hablamos anteriormente sobre el Exactamente. final. Ese Loco, viaje de Uzumaki. y ahora lo bueno es que estás cerca de ver la animación de Uzumaki. Viste que Claro, Adult sí. Swim va a sacar un En anime. verdad, me tienes que mantener al tanto. Sí, todavía igual no hay como mucho. Bueno, y también he estado jugando. Me terminé el Deadly Premonition. Sí. He estado jugando harto de Witcher y leyendo Cementerio de Animales, que me queda un poquito, y también hay un par de cómics de superhéroes. Bueno, sí, de hecho la próxima semana tenemos ahí planificado un Algo programa. especial. Exactamente. Y la persona que nos esté escuchando estará diciendo, ¿y qué me importa la vida de estos dos imbéciles? Y tiene razón, que le importa. Pero esto de todas formas... Quiero que sepa que me dolió igual. Quiere que sepan que Francisco ahora está llorando en su cama como un niño pequeño. Con su mameluco. Con su mameluco de Line. Pero bueno, esto tiene estrecha relación con el tema de hoy. Aunque usted no lo crea y aunque Francisco no lo crea y aunque yo lo crea y intente arreglarlo a la marcha. Sí, estás extendiendo mucho la línea No, de ¿por cable. qué? Porque lo que hemos conversado, que hemos hecho, son cosas que todo mundo puede hacer mediante un acto, mediante una acción, mediante una filosofía de vida, mediante un movimiento, que es la piratería en internet. ¿Viste? Ahí arreglé la transición. Me puse hasta poético. Te aplaudo, la verdad. Es magnífico. Así es,
damas y caballeros, hoy día vamos a hablar de la piratería en internet. En principio vamos a hablar de la piratería de los piratas con parche en el ojo y un loro en el hombro, pero preferimos que no. Nos enfocamos en internet. En un futuro. Y en un futuro, exactamente, y después en un futuro más allá vamos a hablar de, no sé, de lo que sea. Pero bueno, la piratería. Francisco, yo te reconozco como un ente pirata, como un ser humano que vive y respira piratería. Pero ¿qué es la piratería? Digo yo. Te hago reflexionar en una forma de hacerte jaque mate y que tu mente explote de Francisco, ¿qué es la piratería? Bueno, ¿Podría responderlo así a buenas y primeras? y la piratería, visto, o sea, en el ámbito digital, yo creo que está directamente ligada a lo que es básicamente la figura del hacker. O sea, la piratería es ir por detrás. Hackerman. Bueno, es ir por detrás básicamente de la línea de lo que supuestamente es el status quo de internet y transformar y transmitir información o sea, por vías que son alternativas. Y eso bueno, es como cualquier acto de piratería básicamente. Se reduce al final no sé, yo de no cuentas. cacho, dime tú. O sea, bueno, básicamente el pirata con el parche en el ojo y el pirata digital hacen lo mismo en el fondo. Viene el barco de información y lo robas y lo transmitís de vuelta. Y eso es más o menos lo que ha sido. Y lo que en el fondo... bueno, y también lo que ha sido el piratería en películas. Es que ahí hay que establecer dos diferencias. Porque yo creo un punto crucial donde se quebró esto como al palo, que es la piratería que dura desde los 89 hasta el 2007, ponele, y después la que viene después de eso. Porque el aumento de la capacidad de procesamiento en las máquinas en general y la gente que ahora tiene mejores máquinas, porque ahora han asumido que van a necesitarlas, permitió que ahora todo sea mucho más digital. Porque antes el pirateo tenía un componente físico importante. Y ahí yo creo que nos podemos meter en el asunto del acercamiento a la piratería, etcétera. Porque nosotros fuimos parte todos fuimos parte de la primera oleada. Exactamente. Por lo mismo es que señalamos que es la piratería en internet, y más específicamente digital, y porque piratería hay en muchos aspectos. O sea, no vamos a hablar del juguete que tiene la forma de Sonic y dice Mario en la portada. Ese otro tipo de piratería. Qué genial, genial. Pero mira, aquí nuestros amigos colaboradores y grandes colegas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual dan un término para la piratería. Nos dicen que la piratería es de uso habitual en la propiedad intelectual para referirse a las conductas ilícitas de reproducción, copia, y distribución de ejemplares de obras y producciones intelectuales. Esa es la definición que da nuestros gran amigos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que les mandamos un saludo y un afectuoso abrazo, aunque no sabemos quiénes son. Y me suena un instituto falso. Pero bueno, es como la academia para grandes pensadores. Pero bueno, claro, hay que señalar que bueno, la piratería nace a principios de los 90, tirado para el 89, que la piratería en principio solamente se basaba en involucrar la modificación de los códigos de los software que existían en el momento. En virtud que los software traían su propio código base, su propio código serial, único para el producto específico. Sí. Posteriormente, ya en la década de los 90, empezó a masificarse mucho más esto, y el boom principal que dio el primer avance en la piratería fue con la música. En el 94, estamos hablando ya de un arte, el arte de la piratería, un arte joven de alrededor de 25 años, que todo partió con los archivos MP3, los cuales en el fondo se buscaba la forma de distribuirlos de forma masiva. Pero no fue hasta el 97 cuando ya empezaron en el fondo a compartirse y a piratearse álbumes de forma total, ya álbumes completos y más no únicamente canciones. El CD trucho es como una de las bases
Exacto, o sea, hasta el día de hoy, yo creo. Ya que yo creo que el CD trucho es algo que se ha ido manteniendo a la larga porque se sigue manteniendo reproductores de CD, weón. Esa cosa sí que me es Por- increíble. sí, porque si te fijas tú, a nivel programas de computación, a nivel computadoras, ha ido bajando el nivel de piratería, por ejemplo, de programas, porque cada vez... Trucho, porque los computadores cada vez no vienen ya con lector de CD, ¿cachai? Claro. Pero en cambio, por ejemplo, las películas o la música se siguen manteniendo los DVD, se sigue manteniendo esto otro, ¿cachai? Entonces yo creo que eso se va arrastrando netamente porque no ha muerto, pero ya el nicho que compra películas piratas se ha reducido mucho. Pero bueno, Sí. y bueno, ya después del 97, ya en el 99 fue cuando tuvo su mayor... o sea, explotó de forma ya mucho más mundial y masiva, que fue ya con la llegada de Napster Ajá. y el intercambio por medio de redes P2P, por redes pares, que es esta red de internet que permite en el fondo que se compartan los archivos que se están descargando y que en el fondo las descargas sean mucho más rápidas y haya esta especie de, ¿cómo decirlo en forma ideológica? Como decir, que en el fondo todos tengamos acceso a los archivos. Sí, Esta sí, repartición una equitativa, por así decirlo. Una democracia digital. Exactamente. Pero bueno, eso sería como un breve resumen de cómo fue el avance de la piratería en internet. Muy, muy breve. Demasiado breve. Casi ineficaz para los efectos. Y yo te pregunto, Francisco, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la piratería? Yo debo decir que he estado muy relacionado con la piratería. Y mi viejo era administrador de un restaurante en la Alameda, como vos sabrás, Aníbal. Y el tipo durante finales de los 90 empezó a relacionarse con muchos de los clientes habituales, etcétera, y de los cuales se hizo amigo, y con ellos empezaron en el tema de informática. En los 90 esto era como una cosa que venía en auge, pero que todavía no, era como una curiosidad más que una cosa mainstream como es hoy. Y mi viejo se metió y entre esas cosas que se metía de repente vio que había un mar de información y que se podía empezar a adquirir como fuera. Y entre las cosas que se dio cuenta también es que había un nicho para que él pudiera hacer una de las cosas que siempre ha amado, que es el cine. Pasión que me inculcó a mí también. Y lo que hizo fue empezar a truchar películas. Y sí. Y mis primeros recuerdos sobre la piratería son una torre de DVDs virgen y mi viejo trayendo, o sea, empezó a traer mejores cosas para la PC porque de repente empezó a grabar películas desde casa. Porque lo que había en el local era, vos tenías el restaurante y por detrás estaba el negocio de las películas truchas. Que uno dice ahora... En el fondo, el restaurante era la fachada para el negocio de películas que mantenía tu familia. No, pero es que eso era lo que quería llegar, que uno ahora lo mira a huevo, pero que en verdad era mucha plata, porque la gente quería películas y películas que eran difíciles de conseguir. Entonces lo que hacía mi viejo era vos llegabas con el título de la película que querías y mi viejo se las rebuscaba hasta que la encontraba. Claro. Y era todo un arte, porque además hacía la presentación con las carátulas en la caja, con todo el rollo, ¿me entendés? Y, Era toda la inversión, pues era. claro. Se lo tomaba en serio. Sí, ¿no? Y además de eso me acuerdo, por ejemplo, para La muerte de un viajante no había subtítulos disponibles en español y mi viejo se los empezó a armar, ¿Aló? básicamente. Hola. Hubo un pequeño corte. La gente entiende. Continúa. Bueno, que nada, se agarró los subtítulos y los empezó a hacer él, los empezó a arreglar y a cuadrar en la película, buenísimo. todo. O sea, tenía todo un arte. Y eso mezclado con el Persa Bio Bio. Que el Persa Bio Bio era una meca para la... Exactamente, es un antro de piratería. Hasta el día de hoy. Sí, claro, lo que pasa es que me imagino que ahora irá por otros caminos, porque... Claro. Sí. Pero bueno, en aquel momento yo compraba los juegos ahí, yo
lo acompañaba a mi viejo para comprar los DVDs, etcétera. Y a mí también me empezó lo que empecé a hacer yo personalmente como por el año 2004. Fue que arrendaba las películas y las copiaba. Así me las quedaba para siempre. Claro. Oye, pero hay que, fuera huevo, eso lleva un trabajo, o sea, de partida ya estamos hablando de el copiar películas de forma ya arcaica, a como es hoy en día el grabar una película, pero también ya aparejaba un gasto propio, porque tenías que adquirir una grabadora de DVD, por ejemplo, que en esa época no venía por defecto dentro de un computador, ¿cachai? En el fondo necesitaba pasos previos y elementos previos para poder desarrollar la actividad. Sí. Sí, yo de hecho, algunos de mis primeros trabajitos fueron venderle películas a mis profesoras. Eso. Por ejemplo, Quieto, Francisco. toda la saga de Harry Potter la vendí así, con carátula, todo. Decías, hola primor, tengo esta saga de películas, pero yo no quiero dar el examen. No, pero las vendí y me hacía mis monedas. No, además, pues, si un movimiento, sí, yo creo que ha mantenido la economía mundial a la gente vendiendo películas con la típica cartuchera. Claro, sí, tenía su cosa y también me permitió ver muchísimo cine que de otra manera no hubiera podido ver. Y no estoy hablando del cine de ir al cine y no voy a pagar la entrada. No, estoy hablando de cine que de otra manera no hubiera podido ver porque no estaba disponible. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar más adelante. Pero yo así, por ejemplo, vi Il Sorpaso, vi, qué sé yo, las películas del director polaco de Red Blue. Vi un montón de anime así. O sea, claro. La verdad que las posibilidades que otorgó la piratería fueron las de justamente... mundo. Sí, es un mundo. Y... Si uno piensa, si tú tienes un mar de acceso a cosas de forma legal, ¿cachai? El mar de la piratería es, 10 veces más amplio, ¿cachai? Porque engloba el mar normal, ¿cachai? El mar legal y el ilegal, pues, las cosas que ya no se pueden adquirir de forma lícita. Películas que ya no están en distribución, películas que están perdidos los derechos de autor, por ende no están en ninguna plataforma, etcétera. Claro. Pero bueno, lo mismo con las diferentes áreas, por libros, videojuegos, etcétera. Antes de continuar, ahora contanos vos qué onda con tu acercamiento a la piratería. Mira, te va a sorprender. Yo creo que, la piratería siempre está presente, pero uno no se da cuenta. Y yo creo que la primera vez que me percaté del hecho de esto ya está pasando algo, yo no estoy adquiriendo algo, porque cuando uno es pequeño, tú adquieres algo, no te piensas, oye, esto es pirata o esto no es pirata, ¿cachai? Si te llegaba tu papá o tu mamá con la película, es como, oye, es la película, no te empiezas Claro. no le empiezas a decir, padre, madre, ¿por qué has defraudado a Hollywood y weón? ¿Cachai? Entonces yo creo que siempre fui, no sé si siempre fui consumidor, por ejemplo, de películas piratas, porque a mí me gustaba mucho arrendar, me gustaba ese proceso, Claro, ¿cachai? a mí también. Sí. Entonces de comprar directamente piratas para consumo, no. O no tengo recuerdos. Pero sí tengo un recuerdo patente, que son dos, que fue mi primer acceso a la piratería, que fue cuando le compré al hermano de la Pamela, nuestra compañera en básica, los discos piratas de escape. Las copias de escape. Ese fue mi primer acceso a la piratería, y que después tuvo otro acceso, que fue cuando tú me sacaste los tracks del CD y me los pusiste en un MP3, weón. Mirá. Qué nostalgia, boludo. Tengo patente ese recuerdo, weón. Y es más, y tengo patente la situación porque en esa época el computador todavía estaba en la pieza de tu hermana. Nos veo los dos sentados ahí, en esa pieza, rodeado de cosas de niña. Y me acuerdo perfecto porque, encontré muy bacán lo que estabas haciendo. Yo no cachaba nada. Pero siempre me quedo patente de que, ¿y por qué cuando lo cambiaste salen las canciones como track? Como que siempre quedé con ese clic de ¿por qué nunca salía el nombre y salía track? ¿Cachai? Track 1, track 2, track... Y quedé con esa weá patente por siempre. O sea, entiendo el porqué, obviamente, ¿cachai? Con los años y hace muchos años. Pero siempre esa weá como que me dejó enganchado de chico, ¿cachai? Dijo, weón, lo copió y dice track. ¿Por qué? ¿Por qué no sale el nombre? Por eso tengo el recuerdo tan patente. Entonces yo creo que eso fue mi primer acceso a la piratería, que ya posteriormente fueron
Bueno, yo creo que la piratería constante siempre va por el tema de las películas, para todos, ¿cachai? Yo creo que la forma de consumo de piratería más grande es las películas. Y la música, yo creo que son las La dos. música en su momento, ¿cachai? Y bueno, y equivalente a uno los videojuegos, ¿cachai? Que por el tema de que nosotros está dentro de nuestros intereses, pues. Y creo que mi segundo paso fue más penada para los videojuegos, el tema ya empezar a ver juegos para descargar, los juegos piratas, ¿cachai? El crack. El crack, pero y la música, me acuerdo patente que al menos yo la descargaba por Ares, o sea, yo técnicamente le pegaba el SID a mi computadora. Claro. O sea, es que Ares, weón. Yo Ares nunca usé Ares. es lo más. Eres una gran persona hacia las computadoras. No, viejo, qué programa más nefasto, de verdad. Yo creo que Ares lo que tenía es que era fácil de usar. Ese es el tema. Era muy fácil de usar. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué es Ares? Yo creo que para una explicación rápida, en el fondo Ares usa los protocolos que hablamos antes de P2P, que en el fondo es un programa, un software para descargar archivos mediante P2P, archivos generalmente formato torrent, o sea, como es como en torrent, pero se descargan los archivos de forma directa. Y Ares contaba en su momento con su propio buscador dentro del programa Ares, ¿cierto? Y que te salía en la lista de las cosas que uno descargaba. ¿Cuál es el tema con Ares? Que Ares no tenía un filtro de ninguna forma y de ningún medio, y jamás lo iba a tener, y creo que hasta el día de hoy que sigue existiendo Ares no lo tiene. Entonces tú lo que descargabas estaba completamente lleno de virus. Pero decir O virus no es era poco. lo que querías directamente. O no era lo que quería, pero era como técnicamente tú agarras un pan, lo pasas por el suelo, lo pasas por el centro de tu ciudad donde transita gente con coronavirus, lo refriegas, lo das vuelta, lo refriegas por el otro lado y luego te lo comes. Eso es lo que hacías tú con tu computadora. Y claro, y siempre estaba ese riesgo constante de lo que descargué es una película porno gay. Que de hecho pasaba. Sí, De hecho, o sea, en pasaba. todo. Pero a su vez también podías descargar cosas de forma muy rápida, también en el sentido de que poníais la palabra y te salía al tiro un listado de cosas. Yo me acuerdo que yo en Ares descargaba música, obviamente, pero yo lo aproveché para descargar peleas de la lucha libre, weón. Y era genial porque descargáis el pay-per-view completo sin saber que lo estáis descargando, ¿cachai? Claro. Entonces, y ahí mantenía también películas descargué por Ares. Mala idea, pero bueno. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y yo creo que Ares fue mi primer motor dentro de la piratería. Que después se fue desembocando en la búsqueda en el fondo, de cosas en internet, y ahí ingresando en diferentes foros, ¿cachai? Fue mutando hacia ese lado cuando uno entiende que Ares no es bueno para tu computadora. No, en ese sentido yo siempre fui más de descarga directa hasta que descubrí Torrent y lo empecé a usar. Claro. Prefería, No, yo buscaba prefería. yo buscaba en los foros, me acuerdo harto que participaba en bueno, foros chilenos, en Chile Comparte, Chile Guares, Portal Chile LED en su Guares. época. También Taringa era uno de los... Taringa, o sea, Taringa es un clásico. Qué triste lo que le pasó a Taringa. Sí, sí, se volvió un Facebook petero. Es que vendió bueno. el producto, pues. Claro. El creador. Pero esos eran los medios que uno usaba para buscar cosas para descargar. O sea, la gente. También, yo Taringa también tengo el recuerdo patente que el primer vistazo a Taringa lo vi en tu computadora contigo, man. Sí. No me acuerdo qué fue lo que estábamos buscando y tú te metiste a Taringa y dije, weón, ¿qué mierda es esto? Estábamos intentando descargar el Age of Empires, creo. Ah, Estábamos intentando descargar el Age of Empires cuando pequeños. En esa época que uno cree que el tiempo es eterno y que esas 2 horas que uno iba a la casa del compañero eran eternas y que en verdad no Sí. eran, y que uno hacía 1000 cosas en 2 horas. Me acuerdo que ahí fue el primer acceso a Taringa. Y viejo, y Taringa era una fuente de conocimiento. Era como lo que decía el propio eslogan, pues era conocimiento colectivo. sí. Sí, sí, bueno, y de hecho tenía toda esa ideología de democratización del espacio digital. Era como... Exacto. Estaba intrínseco dentro del foro. Bueno, y como dices tú, después uno ya va pasando a lo que es directamente Torrent, ¿cierto? Torrent, que bueno,
BitTorrent funciona por las plataformas de BitTorrent, que también es una línea P2P, en el fondo un protocolo, mejor dicho, que está diseñado para el intercambio de archivos, como dijimos antes, en el fondo con gente que está compartiéndolo constantemente y el resto que se está alimentando de eso y descargándolo. Los cheaters y los... no me acuerdo el otro término. Dentro de eso encontramos Torrent, que como un protocolo más específico, con su aplicación y todo, que permite la descarga y que al final de cuentas es el que prima hoy en día, que le ganó al resto de plataformas P2P. Sí, es que es el más conveniente y tiene como justamente una ética propia, intrínseca, ¿viste? O sea, onda, be a seed, don't be a leech. Es esa cosa de compartir la cagada hasta que otra gente lo pueda descargar, no seas una sanguijuela y cuando apenas lo descargues lo borres, ¿me entendés? De hecho, mi torrent está llenísimo de pijas ahí que estoy compartiendo todavía y durante horas del día lo tengo que dejar abierto para que se comparta. Francisco, eres un gran servidor de Sotán. No, o sea, es que es la lógica interna. O sea, si te estás usando eso, sí, tenés que hacer eso, ¿me entendés? Es necesario. Claro, en el fondo por eso dentro del mismo proceso de torrent están las categorías, porque uno pasa en el fondo de recibir también a compartir, pues, y el mismo programa te lo va diciendo. Y bueno, y sí, torrent ya es la forma más cómoda hoy en día para poder acceder a contenido y de diferentes formas, ya sea contenido de películas, videojuegos, libros, etcétera. Sí, y bueno, ahí, ¿vos qué programa de torrent usás? Yo ocupo MuTorrent. MuTorrent, bien. El verde, el que en fondo se le dice uTorrent, pero eso no es una U, sino que es MuTorrent. Sí. Eso soy yo, más como antes usaba directamente BitTorrent, el morado. Bien, claro que son de la misma línea. Sí, son de la misma línea. Que por eso fue tan, en el fondo Torrent, el fondo dio el batacazo final, porque BitTorrent, que es la misma línea, funciona de una pequeña forma diferente a Torrent, que es que el archivo que tú estás descargando se comparte también lo que llevas descargado, ¿cachai? No espera que uno termine la descarga para compartir. Sí. Yo te voy a hacer la siguiente sugerencia. No lo acepto de ninguna forma. Sí, la tenés que aceptar porque te conviene. Bueno, cambiate a QBitTorrent. ¿Ya? ¿Por qué qué se ve esto? MuTorrent, como BitTorrent, como todas estas cosas, aprendés a la mala que minan tus datos. O sea, vos cuando estás con el programa abierto, empieza un proceso donde empiezan a minar tu información. Eso. Ya. Entonces, QBitTorrent no hace eso. Es como... funciona de otra manera. Pero tiene las mismas prestaciones y hace lo mismo. Y comparte mientras se va subiendo lo que llevas descargado. Buenísimo. Así que te recomiendo ese. Es lo mismo, se descarga de la misma manera, pero tiene esa ventaja. Mis datos no se están vendiendo al Medio Oriente, buenísimo. Claro, eso. Y a mí siempre me gusta saber que no es así. Me gusta saber que no saben lo que estoy descargando. Claro, pero bueno, esos son los primeros acercamientos a la piratería que tuve yo, que ya después fue transformándose a descargar juegos para la computadora constantemente. Sí. Pero era entretenido, Sí, era entretenido la búsqueda del programa y también era frustrante, porque me acuerdo antes de entrar directamente al mundo del torrent y uno empezaba con las descargas, ya sea Megapload, Rapidash, Megafire. Sí, Mediafire era el mejor. Mediafire, ese. Entonces estos hosting de archivos, que también fueron grandes colaboradores para el tema de la piratería, obviamente. Sí. O sea, fueron el motor por mucho tiempo. Fueron el motor y siguen siendo el motor actualmente. Equivalente a Torrent también. Buscar eso y empezar a descargar un juego por muchas partes, ahí descargando, y que justo la parte 13 de 20 no funcionaba. Ay, y horas perdidas de tu vida. O lo peor. Y si no, la peor era cuando la contraseña era una estafa para que descargaras una aplicación. Qué mal eso. Es que la gente no sabe de que era un sufrimiento.
Por lo mismo, por no, y aparte, bueno, y que todavía se comparte esta weá de que te sale la opción para descargar, pero abajo te sale el mismo botón, pero que es publicidad, y al lado te sale publicidad que también que dice aprieta aquí para descargar, descarga archivo ahora. Y era. No, Y y era si no la baja también la velocidad de internet. no, sí. Y no, y los hosting eran malos, sí. Por ejemplo, Megupload, a mí me gustaba Megupload. La primera versión, antes de que fueran los juicios hacia. ¿Cómo se llama este tipo? El gordito simpaticón. No, no simpaticón, pero el gordito, el Kim.com. Ah, Con su sitio Megupload, este alemán que fue juzgado y que si no me equivoco estuvo en la cárcel al final de cuentas. no recuerdo cómo resultó eso. Pero bueno, el creador de Megupload, de este gran hosting, que en el fondo fue el boom también para compartir datos piratas. Y que llegó a que posteriormente llegara el momento en que el FBI tocara su puerta y le dijera: caballero, está desayunando o lo venimos a detener. Y que eso fue un gran impacto. Yo creo que ese fue el primer gran golpe a la piratería a nivel internet. Sí, yo creo, ese fue un momento de realización de APA. Es como, yo creo que hay como grandes hitos de juicios o cosas que se han hecho, y yo creo que ese fue uno de los importantes. Esa cosa de, bueno, estábamos todos como en una especie de status quo donde las cosas más o menos se movían tranquilamente y de repente, ¡fua!, barrieron. Y Francisco, ¿y qué otro contenido has adquirido de forma ilegal? De todas formas, queremos dejar claro que esto no es una confesión para ningún aspecto legal. Sí. Que prohíbo expresamente que todos estos audios sean utilizados en un juicio. Me alegro que vos seas abogado, Aníbal, me siento más seguro. Sí. Francisco, a mí me pillan y yo digo, él me obligó a decir esto, me mandó una pauta. No, basura. Tengo los Basura diálogos que me inmunda. obligaron a decir: vayan a buscarlo, les mando la dirección, está en Mendoza. Pregunten por Francisco. ¿Cómo se llama? El Primero, capo de la mafia en Mendoza. no, hay una cosa que igual me gustaría, la cuestión de los programas que vos descargabas, porque el starter pack para hacer piratería de películas incluía que tenías que tener la lectora, los DVDs vírgenes, y luego tenías que tener los programas para grabar. Y, Oh, ¿verdad? y bueno, ahí tenías el famoso Nero, que El Nero. era un clasicazo. Y además de eso tenías que tener, si la película era original, la cantidad de gigas que venían en el DVD. La otra vez me puse a hablar con mi viejo de esto y me acordé de muchas cosas y empezamos a hablar, etcétera. Y me hizo acordar del DVD Shrink, que era el DVD original tenía como 6 gigas y los DVDs truchos, o sea, los vírgenes, tenían 4 gigas. Entonces vos tenías que comprimir la película y eso lo hacía el DVD Shrink. Y recién ahí la podías grabar. Exactamente, por eso cuando uno veía una película pirata, de repente uno veía que se pixeleaba mucho, ese era un tema de la compresión. Claro. Y No, y tenía ahí todo el proceso de grabar el CD, weón. Claro. Que hoy en día, si lo hacís con una grabadora, no es tan lento, pero antes tenía grabadoras de mucha menos velocidad. Sí, de hecho, o sea, era como una inversión de tiempo igual importante. Y yo no tocaba la PC mientras se grababa una película, entonces, Claro. otra cosa, mariposa. No, porque cualquier movimiento pasáis a llevar el PC, weón, cagado, se rayaba el CD automático. Sí, no, era un trabajito igual, pero tenía esa magia. Y bueno, entonces yo he truchado películas, que es una de las cosas que más me apasiona, pero también, por ejemplo, la cantidad de libros y cómics que he leído, Claro. gran parte han sido truchos también. Y los programas, Yo creo que la mayoría, al menos Sí. los cómicos, ¿no? sí, los cómics sí. Es que si no, no podría. Tengo un Claro. chorizo bien grande leído y no podría permitirme eso en plata. Que eso después lo vamos a discutir, porque al Exacto. final del día igual hay una cuestión ética detrás de esto. Como que la pobreza no es una justificación, eso. Y después los programas, yo por ejemplo, programas como, qué sé yo, tenés programas de brecha libre, que esto es lo bueno, que esto es también lo que permite esta como democratización, porque tenés Photoshop, pero también tenés Paint Toolside, ¿me entendés? Si querés la opción gratis. Claro. Entonces, podés no truchear. El asunto es que ahí está la decisión personal de cada uno, etcétera. Pero eso es como principalmente, yo creo que es el núcleo de la piratería.
Yo creo que sí, o sea, bueno, yo soy más consumidor más que nada de música, película y videojuegos. Lectura no tanto, ha sido cosas muy específicas. Yo creo que el tema de lectura a nivel libro, novela, etcétera, se ha ido irónicamente en dirección académica. Eh, Mm. o sea, que en el fondo mi contacto en ese aspecto ha sido netamente académico y es irónico al haber estudiado Derecho que esté consumiendo productos de forma trucha. Eh, pero bueno, en la vida, si al final de cuentas, da igual. Es más, tengo profesores, ellos mismos mandaban los apuntes, así que. O sea, te podían conseguir un libro pirata, por así decirlo. Bueno, Eh, las lecturas de la facultad son todos libros truchos. O sea, son exacto, todos ¿cachai? escaneados o todo. Entonces, cómic leí algún tiempo en lo que se conoce en formato el CBR, que es Sí. como el formato Sí, display. exacto. Pero no me acomoda, pero es un tema netamente que no me gusta mucho leer en la pantalla, por eso que nunca he sido consumidor en ese aspecto. Mm. Eh, pero no, lo que más le he dado son películas y videojuegos, yo creo. Bueno, y los programas de computación también, obviamente. El Office, bueno, no el Photoshop, el Adobe Premiere para editar este programa. Pero no sé qué más, o sea, habían harto, había mucho más antes, como que eso, se ha ido abriendo esa brecha de que te están dando las dos posibilidades siempre, ¿cachai? Tení, Sí. por ejemplo, los antivirus, ahora tenéis mucho más antivirus de buena calidad o medianamente bueno gratis, ¿cachai? Sí, bueno, yo de Antes, hecho no uso Microsoft Office, yo uso LibreOffice. claro. eh, Ay, Francisco, ¿por qué siempre mostrando que somos de estrato social bajo? No, bueno, lo que quiero decir es que uso la No, viejo, alternativa de brecha libre. yo tengo Office original únicamente porque mi universidad me lo regaló hace como 4 años Ah, y que únicamente eran 4 copias. O sea, te daban la weá para descargar en 4 PCs y listo. Y no sé por qué me ha funcionado hasta el día de hoy y me sigue funcionando después de 4 años. Entonces, cada vez que perfecto. adquiero un PC o que alguien me pide por favor, la weá, yo le instalo el Office, me entiendo a mi cuenta, etcétera. Qué piel. Bueno, fue como el golazo ese que tuviste de que te dieran en Windows 10 gratis. Claro, la actualización Eso, del Windows 10. sí. Eh, Pero, pero pero eso bueno, ha sido mi mayor acercamiento en los programas de computación y que lleva, bueno, lo que tú dices, pues lleva emparejada en esa época el craquear. El sí, craquear el número de serie del programa. Y yo creo que es tan patente cuando uno descargaba y te venía el key, que era esa aplicación que tiraba claves al azar. sí. Que yo me gustaría saber más a fondo cómo funciona, pero a nivel informático, weón, de cómo mierda tienen tantas claves. Y siempre tenía una música de mierda de fondo. Porque tú Sí, se la podías hasta el día de pausar. hoy. Hasta el día de hoy se la podías pausar, pero tenía un Dapster, weón, o no sé. Era una electrónica re chillona. Sí. Sí, viejo. Bueno, Pero era y magia, weón, al final del día. sí, y el crack del juego de por sí, eso de que tenías que trasladar el icono. Claro, los archivos, eliminar el otro, de ahí hacer una copia, copiar acceso directo. Actualmente todos los cracks son de juegos o sea, son de Steam, ¿viste? Tenés que craquear el Steam API y copiarlo y pegarlo ahí. Eso, Claro. cómo han cambiado las cosas en eso. Pero bueno, Oye, pero falta algo, porque también sí. cuando uno descargaba pirata un juego, necesitáis montarlo. Necesitáis hacerle la creer a tu imagen ISO. computadora que habías colocado el CD, po, que era Sí. mediante la imagen ISO y los diferentes programas que siempre he usado yo, el Demon's Tool, para Sí. montar imagen. Sí. Buenísimo. Otro clásico. Pero con esta cosa te das cuenta que la weá no es tan fácil. No, sí, hasta el día de hoy requiere un conocimiento mínimo de ¿cómo se llama? De algo de informática. Claro, o sea, tenés que saber qué programa usar y también dónde descargar los propios programas que hay que usar, pues. No, sí, Porque- bueno, y de hecho la piratería en general es una proeza técnica. O sea, ahí vos ves cómo funcionan sitios como The Pirate Bay y realmente te asombras. Yo lo veo como llevar al límite las cosas. Sí, bueno, y de hecho eso es lo que decía uno de los creadores de The Pirate Bay, que Friedrich Nietzsche dice que él se metió en The Pirate Bay no por la ideología, se metió porque era muy divertido tratar de hacer el sitio más grande posible y que funcionara bien. Porque es Claro. complicado, ¿cómo se llama? Manejar todo eso. Que
En el fondo de Pirate Bay es un punto de encuentro de transmisión de información. Y información de todo tipo, ¿me entendés? Pero eso es lo que es básicamente. Y ellos como tratando de establecer el punto equilibrado donde transite esa información. Entonces, igual requiere una capacidad o una habilidad que es... Bueno, Pirate Bay se podría decir que es la página más grande al menos de distribución de torrent, pues, weón. Sí, yo creo que es como la más emblemática. Es como que el resto... ¿cómo se llama esta? Kikas Torrents y todas esas, como que cuando las han bajado en serio. Es como que nunca volvieron a hacer lo mismo. En cambio de Pirate Bay es siempre lo mismo. Claro. No hay cómo bajarla. Es que hicieron muy buenas movidas, yo creo. Vienen desde el 2003 y siempre, por ejemplo, se involucraron mucho más políticamente. Yo creo que esa fue una de las cosas también. Entonces obtuvieron inmunidad diplomática en un momento. Con lo de Wikileaks, porque empezaron a hacer el reservorio de todo lo que publicara Wikileaks, y dentro de esas cosas se afiliaron al Partido Pirata, y con eso lo que empezaron a hacer es que tenían básicamente los servidores en la sede del partido, y con eso tenían inmunidad diplomática. Entonces con eso sí, venían y más encima tienen representación en las Naciones Unidas. Entonces, claro, si a los jóvenes le vienen a golpear la puerta es básicamente una declaración de una agresión internacional. Claro. ¿Entendés? Entonces, con esa clase de cosas hicieron muy buenas jugadas. Pero, mansos quilombos tuvieron igual, o sea, el juicio, todo eso. Yo sé que a vos te interesaría la parte del juicio, porque todo el entramado legal, los abogados que venían a representar tanto a Universal Music como básicamente a los estudios de Hollywood como 20th Century Fox, Columbia, etc. Se toparon con... Tenéis que pensar la cantidad de dinero que estaba moviéndose en ese momento. Todo lo que representaba ese juicio, la cantidad de dinero, weón. Sí, no, impresionante. Lo otro que estaba pasando de fondo era que cuando estaban justamente haciendo el juicio, se toparon con una pared que es importante, que es que no manejaban el lenguaje de informático. Entonces no sabían, Claro. no sabían de lo que estaban hablando, entonces era mucho más difícil llevar el juicio. Si en lo que se basaba al final el juicio no era una cuestión técnica, era de una percepción ética sobre la Claro. Bueno, y que hasta el día de hoy se mantiene así. Sí, hasta el día de hoy. Pero cada día es como que yo noto que ha ido cambiando la perspectiva al respecto. Y Claro. eso también es como uno de los temas que quería que tocáramos. Sobre todo porque te quiero hacer la pregunta a vos directamente. Porque vos sos abogado y vos estudiaste y todo. O sea, lo primero te lo puedo asegurar. Soy abogado. Desde que estudié, no. Bueno, no, pero ¿qué opinas de las leyes? ¿Qué opinas de las leyes de copyright? O sea, como son actualmente. Están muy, o sea, al menos acá en Chile, que están muy desactualizadas. Las leyes Claro, de copyright de acá son de los 90. No tienen muy poco sentido a nivel digital y que en el fondo en Chile lo han ido parchando con más impuestos. Netamente Claro. eso. Claro. Yo creo que es un tema difícil, la verdad, porque hay un choque ideológico, un choque de emociones, un choque de muchas cosas cuando uno se pone a hablar de piratería. Y tenía un choque de diferentes puntos. Tenía un choque desde el punto de vista legal, tenía un choque desde el punto de vista autor, y tienes un choque desde el punto de vista consumidor, con diferentes puntos de vista, todos. Y dentro de los mismos choques, dentro de los mismos puntos de vista, tenéis puntos de vista contrarios, ¿cachai? Ya sea, por ejemplo, los autores, muchos están en contra de la piratería y hay otros que están en favor, hay otros que les da igual, ¿cachai? Y públicamente lo dicen. A lo mismo de los jugadores, tenéis jugadores que piratean sin remordimiento alguno, por así decirlo, o cuando piratean sin remordimiento alguno, y otros que piratean por X motivo y posteriormente adquieren el producto de forma legal, pues. ¿Cachai? Claro. Y luego teníamos también un choque de punto de vista jurídico a nivel ordenamiento jurídico propio de cada país, porque al final de cuentas la piratería es
es propiedad del Internet, y el Internet es global, ¿cachai? Entonces tú empezar a ver la piratería desde un punto de vista jurídico específico de un país determinado, no, pues. Te Claro. sirve como para cosas netamente del país, ¿cachai? Si yo pirateo algo que se creó acá en Chile, ¿cachai? O plagio algo, etcétera. Pero a otro nivel también llega el momento de hasta qué punto podemos normar las cosas, ¿cachai? Porque si tú te metías a la piratería, sí. Este comentario es un poco informático porque no me manejo, pero llega un punto que tú estás pirateando algo, pero tú estás pirateando algo con el mismo algo, ¿cachai? En el fondo estás ingresando a lo que... Si tú estás pirateando un programa que compraste, por ejemplo, para después revenderlo, tú al ingresar al código fuente del programa, tú estás ingresando algo que es tuyo ya, ¿cachai? A la licencia que es tuya. Claro. Eh, y Ahí que lo hay que tú otro- puedas hacer, ahí entra ahí un choque de, puta, ¿qué consideras tú hasta dónde llega tu derecho, tu dominio de propiedad, ¿cachai? Frente a la propiedad intelectual del otro, hasta qué momento llega a ser tuyo, ¿cachai? Etcétera. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Y de hecho siento que es como uno de los principales problemas internacionalmente, que es que las leyes están completamente desfasadas. Y lo veías en el juicio de Pirate Bay y lo ves hasta el día de hoy en cómo la gente entiende la propiedad intelectual. Y también las posibilidades que tienen estas, ¿cómo se llama? Eh, estas páginas para transmitir información, etcétera. Incluso pasa con YouTube, todo el copyright es un típico problema que se presenta. Todos los videos del podcast tienen copyright. Están con reclamos por derecho de autor. Y lo que yo siempre he pensado es que el copyright, o sea, los derechos de autor son necesarios, pero que claramente están completamente desfasados. Y los derechos sobre la propiedad que uno tiene, porque yo por ejemplo, y a esto también vamos a hablar en un rato más, pero yo por ejemplo actualmente no pirateo juegos, los compro. Yo tengo ahí mi página de Steam, mi página de GOG y mi página de Epic Games donde le saco juegos gratis a China, que son básicamente ahora Epic. Ya no descargo juegos truchos. ¿Por qué? Porque salvo por el Doom 2 modeado, el resto de las cosas yo tengo actualmente ingresos que me permiten comprarlas y quiero pagarle a la gente que desarrolla juegos para que haga más juegos que yo quiero. Eso. Pero al momento y al final del día, cuando yo me pongo a leer los derechos de propiedad que yo tengo sobre eso, yo tengo solamente una licencia de uso que es temporal hasta que la empresa decida quitármelos. Obviamente, por una cuestión fiduciaria, o sea, una cuestión de confianza, yo sé que la empresa no me lo va a quitar en un acto completamente arbitrario. Pero siempre pensé que GOG era la mejor de esas porque GOG efectivamente te entrega, son DRM free, o sea, te entregan la propiedad total sobre lo que vos comprás. Y por eso el de Pirate Bay está lleno de juegos para descargar de GOG, porque hay gente que compró el juego y lo está subiendo. Yo creo que pasa principalmente por eso. Estas herramientas no tienen que ser herramientas de criminalidad, sino que tienen que ser como herramientas para esparcir el consumo de algo. Yo justamente lo veo así. He conocido muchos juegos jugando los truchos o muchas cosas que jugué de chico y después de grande o cuando he tenido plata las he comprado. Eso. Pero no puede ser y esto es lo que yo siento también que tiene que ser, que la nueva competencia, porque piratería va a seguir existiendo de una manera u otra, pero lo que tienen que hacer las empresas, en vez de sentarse sobre la papelería de copyright desfasada en el tiempo, es incentivar el consumo del producto que quiere que la gente consuma. Y claro, en este sentido, por ejemplo, lo ves una empresa de películas, Criterion Collection. Criterion Collection lo que hace es, vos podés descargar la película trucha, pero no va a ser lo mismo, porque Criterion te la entrega en una presentación hermosa de caja, que tiene los extras, que tiene las entrevistas que nunca has escuchado, etcétera, ¿me entendés? Entonces, esa clase de cosas vos inmediatamente es como que, ¡ay, yo quiero eso!, ¿me entendés? O Uzumaki mismo, ¿me entendés? Podría leerlo por CBR, pero es otra cosa, leerlo en el tomo de tapa dura que tiene las introducciones, que tiene pintada la tapa del color y toda la mierda, ¿me entendés? Claro.
Entonces se vuelve más una competición sobre, bueno, ¿qué quieren los consumidores para consumir realmente nuestro producto? Y que se vuelva como una mejoría en el servicio, yo creo. Y ha resultado más o menos bien. Sí, eso te iba a decir yo, que dentro de todo igual se ha ido dando y que, bueno, esto va a estrecha relación con lo que queríamos hablar más adelante, pero que en el fondo igual se relaciona directamente y que se puede conversar ahora, que el hecho de que las medidas que se han hecho para apalear la piratería, ¿cachai? Porque tenéis las medidas para eliminarla, que podéis considerar los juicios a Pirate Bay, ¿cachai? Los juicios a Mega Upload, los juicios de Nintendo hacia las diferentes páginas y foros que suben videojuegos, ¿cachai? Y que han conllevado la mayoría al cierre de las determinadas páginas o hosting o etcétera. Pero al final de cuentas eso es una medida parche, pues eliminaste eso, weón, pero va a llegar otro que va a ocupar el lugar, ¿cachai? Y más que, o sea, de todas formas hay un daño. ¿Por qué? Porque siempre va a haber archivos que se van a haber perdido, sí o sí, ¿cachai? Y que es triste eso porque al final de cuentas es una pérdida para lo que es la cultura del internet, en el sentido de que estáis privando algo que a lo mejor nunca más la vida se va a volver a ver, ¿cachai? Que es lo que pasa mucho con los juegos muy antiguos y que tienen las licencias perdidas, que son juegos que no están en ningún lado y que, bueno, si no los original los jugaste. Exactamente, aunque hay un rumor que van a sacar un remaster, pero hay un rumor que viene hace un año y algo, pero ahí no sé. Entonces se me fue a lo que iba. Lo que quería decir antes creo, era que hay que ver también la perspectiva de hasta dónde molesta la piratería, porque por ejemplo desde el punto de vista de YouTube, con el copyright que dijiste tú, a ti YouTube sí te avisa, oye, estáis con copyright, pero a YouTube o al autor no le importa menos que tú estés monetizando eso, ¿cachai? Si tú estás ganando con algo que estáis plagiando, ahí sí le molesta, pero si no, le da igual, pues. Es que incluso eso, vos, imagínate, es una oportunidad perdida. La mayoría de las veces que son strikes de copyright es publicidad gratis. Es promoción de un videojuego, es promoción de un producto en particular. ¿Y qué es el problema? Que justamente como tenés esas leyes viejas, antiquísimas, automáticamente lo marcan como, esto es daño al copyright. Y no, en verdad te estás perdiendo una oportunidad de que la gente hable. Le pasó a Nintendo muchísimo. De hecho, Nintendo está como años, claro, milenios atrás en leyes de copyright, porque justamente castiga a la gente que más encima son fans de sus juegos y Nintendo dan publicidad está gratis. Años atrás de la tecnología y de la conectividad actual. Sí, eso está Nintendo, en todo, en sus plataformas online, ¿cachai? Y siendo yo, no quiero decir fanático de Nintendo, pero siendo consumidor de Nintendo, yo puedo decirte que Nintendo tiene una perspectiva de lo que es el público objetivo de los años 90, ¿cachai? Y lo podéis ver en los productos que entrega, o sea, productos a alto precio, productos que no necesitáis, o sea, productos que son necesarios para poder disfrutar plenamente de la consola, te lo venden por separado, etcétera. Continúa. No, nada, o sea, que es eso. Me parece que justamente es uno de los grandes problemas, es que al ser todas estas leyes tan desfasadas, muchas veces se pierden oportunidades realmente grandes. Como te digo, es por ejemplo eso, es publicidad gratis, es generar una comunidad que sienta aprecio hacia vos. Y ahí yo siento que los que han sido visionarios han sido la gente joven que se ha puesto en proyectos actualmente. Claro. Por ejemplo, los juegos indies, por ejemplo, todos los artistas de música que están saliendo actualmente. Bandcamp es una prueba clara de eso. Vos te metés a Bandcamp y hay discos que puedes descargar gratuitamente, hay discos que podés escuchártelos enteros en la plataforma, e incluso los puedes truchar, no es tan difícil obtenerlos, etcétera. Pero al final del día, como le estás pagando directamente, y esto yo creo que es uno de los hechos principales del copyright, que es establecer una relación mucho más directa con la persona que te produce lo que vos querés consumir. En el caso de la música, quiero pagarle directamente al artista que hace lo que yo quiero, ¿me entendés? Con la menor clase y categoría de intermediarios posibles. Eso pero ¿sabéis que ahora me acordé de lo que iba a ir antes de que dijera todo esto? que de todas formas se ha ido dando eso. O sea, ya se ha pasado de ser una pelea en contra de la piratería, sino que únicamente para paliarla, ¿cachai? Y que va de la mano con el acceso a los diferentes productos o obras que se está teniendo, porque está mucho más masificado, pagando obviamente, pero
pero está mucho más masificado. O sea, Netflix viene a pegarle duro a la piratería Eso. al final de cuentas, ¿cachai? Porque, Eso. Yo porque estoy sí, completamente de acuerdo. estáis pagando por un servicio, pero estáis pagando por un servicio que tenía una cantidad gigante de películas y series, ¿cachai? A lo mejor sí, la calidad es discutible de la mayoría. Pero tenía un acceso directo, ¿cachai? Y no tenéis que pasar por descargar un programa, bajar los subtítulos, etcétera. Lo mismo con la música, ¿cachai? O sea, si ya la música, a la industria de la música fue un golpe fuerte el internet, ¿cachai? Sí. Y estamos hablando de un golpe que destruyó, o sea, técnicamente quebró un mercado que era el de las disqueras. Después este mismo mercado digital se quebró cuando llegó Spotify, ¿cachai? Porque la gente no compraba el disco, pero lo descargaba, ¿cachai? Con todo lo que implicaba, o sea, descargarte el álbum, pasarlo a tu dispositivo equivalente para reproducirlo, el más quisquilloso también se bajaba las portadas de los discos, de las canciones, etcétera. Y eso fue apaleado con, oye, sí, tienes que pagar tanta plata, pero tenía a tu disposición un catálogo gigante de que, más allá del que te hayas imaginado para escuchar por stream, ¿cachai? Claro. Y lo mismo con los videojuegos, o sea, la piratería en videojuegos se ha reducido netamente porque al final el nicho de la piratería ¿para quién es? Para el tipo que no puede acceder a ella, o que no puede acceder al juego, ¿cachai? Porque hoy en día ya el acceso a los videojuegos está tan masificado y es dentro de todo barato, ¿cachai? O puedes tener acceso de forma barata a videojuegos, de forma legal, claro está, que ha implicado que uno ya empieza a dejar atrás el pirateo. ¿Por qué? Porque, puta, podría piratear esto o me espera una oferta donde voy a gastar 5 lucas por el juego, pero con eso lo voy a tener sin ningún problema, voy a poder jugarlo online si es que tiene online sin problemas, ¿cachai? Etcétera. Sí, No estoy claro. arriesgando a que me baje algún virus. Claro, es eso. Y yo siento Entonces que, eso ha bueno, ido apaleando la curva en vez de atacarla directamente, que es lo que se tiene que hacer. O sea, es la idea de convencer a la gente de que en el fondo compre el producto legal, como lo hace CD Projekt Red, los creadores, o sea, los creadores de los videojuegos de The Witcher, que ellos no tienen problema, que no tienen estas técnicas en contra de la piratería de juegos se bloquea, etcétera, sino que los tipos, creo que lo que hacen ellos es que las escenas de sexo del juego te las modifican. Es lo único que hacen, pero el resto del juego es completamente jugable, ¿cachai? Entonces son técnicas que, oye, sí, ellos mismos dicen, en el fondo nuestra idea es hacer un juego suficientemente bueno para que la gente lo quiera comprar, ¿cachai? claro, yo creo que es eso. O sea, y mirá que he pagado por estupideces como los Mega Man Legacy Collection. Sí, O sea, y que al final te das cuenta, te das cuenta cuando vais creciendo, weón, que empecé a pagar por estupideces, por cosas que en verdad tú dirías, oye, esto weón no lo hubiera pagado jamás en mi vida, y termináis pagando porque sí, puta, weón. Cuando uno ya está en la rueda del sistema, entiendes al otro weón, ¿cachai? sí, Yo y creo que bueno, también va por ese lado. además de eso es como, podría tener el discurso facilista de, el capitalismo es mal, entonces por eso yo trucheo, etcétera, pero al final del día, las cosas que me dan placer o que disfruto mucho, ¿por qué no voy a pagar por ellas? ¿Me entendés? Si hay 80 O sea, hueones exacto. trabajando para proveérmelas. ¿Me Exacto, entendés? y eso que te gusta necesita un financiamiento, pues, weón. Claro, eso, ¿me entendés? Si quiero más de lo mismo, no, tiene que recibir un incentivo por mi parte. Eso. Y yo creo que trasciende la cuestión ideológica. Es cualquier sistema funciona así nomás y ya. No Sí. No vivís del aire. Eso. Yo respecto a la piratería tengo un pensamiento que lo escuché una vez y lo encontré muy eh, o sea, con mucho sentido. Que el hecho de, en el fondo, por ejemplo, el weón la piratería no está mal, porque al final es un acceso para el que no puede acceder. Y el weón que piratea, al final del día, piratea algo que no iba a comprar igual, ¿cachai? Claro. En el sentido de que no es una pérdida en verdad, ya sea para el autor o la empresa de videojuegos o lo que sea, ¿cachai? Porque, por ejemplo, si yo pirateo el Hit and Run, por ejemplo, el Hit and Run no lo podéis comprar de partida. Sí. Entonces ya no hay una pérdida económica para nadie, ¿cachai? Y si tú no lo pirateas, no hay acceso para él y el juego se va a perder en el olvido. O un determinado juego, por ejemplo, los Mega Man. Yo no pagaría un Mega Man, por el tema de que me lo puedo descargar en casi la misma calidad gratis y un juego que es casi abandonware, ¿cachai? Y ya es casi dominio público.
Entonces prefiero no hacerlo por un tema de que yo no... Y si lo pirateo y lo juego es porque yo jamás lo iba a comprar, ¿cachai? O sea, si no era de esa forma, en el fondo del producto yo no lo iba a consumir y el producto no hubiera llegado a tanta gente, ¿cachai? Sí, no, incluso voy a ir más allá. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es más cercano a la mayoría de la gente, tiene que ver con el cine. Las películas de Star Wars, de las originales, actualmente si vos querés comprarlas, solamente o verlas, solamente vas a ver la edición editada por George Lucas con efectos especiales claro. agregados. Si vos querés ver las originales, la única manera de hacerlo es descargándote las versiones que están desremasterizadas que han hecho los fans y son piratas. Claro. Entonces es un producto que no está ofreciendo al mercado, que la gente quiere y que está hecho y está ahí. Y vos lo puedes consumir gracias a eso. O lo podéis ver en los propios libros, pues, weón. Por ejemplo, yo tengo ganas de leer Rabia de Stephen King. ¿Cachai cuál es? No. Es uno de los libros prohibidos por Stephen King, de cuando usaba el antiguo seudónimo, que es el libro que trata de un niño que mata a la profesora y secuestra la clase. Wow. Bien. Y el libro lo prohibieron porque posterior a eso creo que fue la masacre en Colombia. Esas weas moralistas estadounidenses. O fue la de Elephant. La de Elephant es la de Columbine. Ya, entonces sí, fue la de Columbia. Ya, sí. Fue la de Columbia y Stephen King prefirió que en el fondo eliminaran, o sea, que se dejara distribuir. Entonces hay muy pocas copias y las copias son muy caras del libro, ¿cachai? Claro. Y estoy hablando, o sea, de partida es un libro de colección máxima, o sea, es un libro de Stephen King que está prohibida su circulación, que hay muy pocas copias y también tiene el seudónimo también del weón. ¿Cachai? Entonces como, esto es caro por todos lados. Pero y entonces la única forma de adquirirlo hoy en día es que tú te descargues el archivo PDF con el libro. Bueno. Sí. O los mismos cómics, los cómics también, o sea, si tú quieres leer Batman número 1, vas a tener que recurrir a verlo por CBR de forma digital pirata, ¿cachai? Porque yo no le pediría a nadie en su sano juicio que adquiera el número para leerlo. Claro. Y bueno, y así mismo también pasa con... ¿cómo se llama esto? Bueno, la emulación, emular una Play 1, ¿me entendés? Exactamente. O sea, entonces yo creo que justamente es eso, y a mí me encanta esa parte de la piratería. Pero por ejemplo, como... hay otro movimiento en la piratería que es si yo lo compro digital, o sea, yo por ejemplo, que queda mucho la mano con videojuegos, pero se puede aplicar a otros medios. Si yo compro un videojuego, si yo tengo el cartucho Super Nintendo de Mario World, yo lo compré, lo pagué. Yo tengo derecho a poder jugar una copia pirata en mi computadora, porque yo ya lo pagué, el juego es mío, ya lo tengo. Pero me es más fácil jugarlo en mi computadora, ¿cachai? Esa es como una ideología que se da mucho en la piratería y que cada vez toma más fuerza, ¿cachai? Si yo ya pagué una vez por esto, no hay problema en que lo juegue en otra plataforma porque yo ya pagué, yo ya cumplí mi deber y le di mis ingresos al desarrollador. Sí, yo creo que también están esos como engaños, pichangas ético-morales, ¿viste? Y que es como que se intenta presionar mucho con una cuestión moral que tampoco tiene mucho lugar. Yo, por ejemplo, qué sé yo, con el consumo de anime. El consumo de anime es complicado, ¿me entendés? O sea, Si el consumo de anime yo creo que es el mayor exponente a nivel medio audiovisual de piratería, porque es muy reducida la forma de adquirirlo, ¿cachai? Claro, es muy reducida la forma de adquirirlo, no va tanta plata a los animadores. Lo otro es que los únicos, por ejemplo, servicios de streaming posta que tenés legales son Funimation, Crunchyroll, y no son tan buenos. Y el catálogo no es tan amplio. Entonces, ¿cuál es la cuestión ahí? Lo que haces es comprar merchandising, la concha de tu madre. Comprate los mangas, comprate las figuritas, comprate que son las verdaderas formas de generar ingresos para los estudios de animación. Claro. Pero Entonces ahí también va un tema del ingreso de cada uno, porque, por ejemplo, sí. adquirir manga de todas formas es al menos un hobby caro, ¿cachai? Sí, es más caro que coleccionar cómics a la larga. Y a su vez también es más dificultoso porque generalmente hay muy poca distribución oficial en Chile, o sea, en Sudamérica, por ejemplo. Y la mayoría de las veces que uno compra manga, y te lo digo por ahora último porque hace poco estuve viviendo la experiencia junto a una amiga,
de que tenéis que adquirirlo por medio de tiendas pequeñas, que ellos tienen hacen los encargos a las tiendas en Europa, ¿cachai? Claro. Entonces implica un costo más caro. No, no, absolutamente. Yo lo que quiero decir es que al final del día, si tenés ingresos y querés ayudar realmente a pagar por el producto para que se siga haciendo más, esas son las maneras. O sea que no te vas a poder comprar el Blu-ray porque eso sí sale lo que no tiene nombre. Y si quieres consumir y verlo activamente, es muy difícil. Entonces realmente la salida es esa otra. Yo compro Gunplas, por ejemplo. Le pago a Bandai para que siga siendo Gundam. pero me pasó el pijazo. Queremos lanzar la última serie, pero nos faltan ingresos. Francisco no ha comprado. Francisco compra. Y yo, sí. Es como el conejo de los Simpsons con Barney. Pero aparece un chabón con un casco en un saco diciendo, compra o moriré. Bueno, igual, a mí me pasa ese pijazo. Por ejemplo, con Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, licenciado por lo menos acá en Sudamérica, en Argentina, es Omnipress. Y yo odio Omnipress con un calor que no tiene nombre. Y me los compré por Omnipress. Es que no tiene nombre lo malo que es esa edición. Para empezar, es una reedición de la versión estadounidense. Y la versión estadounidense es de tapa dura. Acá es de tapa blanda. La impresión de las sobre todo de las partes que están pintadas digitalmente, está tan mal hecha, que está pixelada. Y cada cierto tiempo te podés comer el garrón de que hay un modismo argentino. Y eso no puedo, ¿entendés? Sencillamente no puedo. Oye, qué mal eso, qué mal. Loco, y Brea con JoJo's Bizarre Adventure se lo compramos a un amigo y la edición es bonita visualmente. Pero mi amigo lo abrió y dijo, dice che, boludo, ¿me entendés? No, pues. Entonces, te dan un producto que es una mierda, ¿me entendés? Eso, curado. ¿Y por qué? Porque no pueden llegar productos de norma, porque acá en Argentina están estas leyes que intentan hacer que no lleguen productos del extranjero, porque hay que ayudar a la industria nacional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que vos como consumidor tengas las manos atadas y no puedas consumir lo que querés consumir. Verdad, weón. Esa weá es una forma absolutamente arcaica de entender el copyright, de entender las licencias, de entender todo. Entonces, como termina jugando en contra, eso es lo que te quiero decir. Y yo prefiero leer JoJo's trucho antes que comprármelo y que diga, che, pibe. Claro. Bueno, acá en Chile es mi carga cuando adaptan los modismos, weón. Sí, alteran demasiado la obra. Me acuerdo que, bueno, creo que te conté cuando estuviste acá en Chile, que aquí en Chile una editorial chilena que quebró, se tiró la caída del murciélago de Batman, toda la saga. La saga extensa en creo que 12 tomos. Y los imbéciles, o sea, la calidad es buena, pero los imbéciles adaptaron modismos, ¿cachai? Y en una parte que sale Batman junto a la policía, ¿cachai? La policía los saluda a Batman con unos modismos más imbéciles que se hizo meme acá en Chile, nadie sabe por qué, y que hay que tener un poco de retraso mental para reírte. Que es el buenos días, buenas tardes de los pacos, ¿cachai? No. Entonces los imbéciles pusieron eso dentro del diálogo, ¿cachai? Y es una aberración, ¿cachai? Y te saca absolutamente de la lectura. Sí, te saca de contexto, weón, de la atmósfera y todo. Lo que quería decir era que también hay otro fenómeno que al final es irónico, que el mismo producto original o la misma empresa que vende su producto original se alimenta también de la piratería, pues, weón. Que lo tienes con diferentes productores, ¿cachai? Me refiero de obras, que utilizan al final algo que encontraron, o sea, suyo que encontraron en internet pirata. Por ejemplo, las películas de Netflix, ¿cachai? Si tú ves una película de Netflix, en muchos casos, si tú esperas hasta el final, te va a salir quién lo subtituló, ¿cachai? Y ese subtitulor no es que ellos hayan contratado a esa persona, sino que estos güeyes sacaron la película de internet para producirla. O mismo Nintendo, ¿cachai? Nintendo o PlayStation con la PlayStation Mini. Los güeyes agarraron un emulador de internet y lo modificaron un poco y lo pusieron, ¿cachai? Sí, eso también, hay una retroalimentación ahí que no quieren aceptar, que es positiva al final del día.
Eh, porque al final del día la piratería y los hackers han ido rescatando elementos que los mismos tipos no han ido cuidando y que por ende ya no tienen en su acceso. ¿Cachai? o sea, sí, absolutamente. De hecho, los Mega Man Legacy Collection son emulaciones que ya estaban. Exacto. Sí, sí, y así con todo. Entonces es como el final. No te estás adaptando a las nuevas leyes que se han impuesto en el mercado para interactuar con respecto a esto. Eh, y lo que único que has hecho es poner retraso y más pérdida y pagar más abogados sobre copyright, etcétera, por cosas que vas a terminar perdiendo igual. Porque llegó para quedarse, ¿me entendés? Sí, siempre va a existir. En mayor o Claro, menor medida siempre va a existir. Y es lo que te digo. Al final de cuentas, eh, ellos deberían pensar que tanto es la pérdida si el weón que lo va a consumir pirata lo va a consumir porque no lo iba a consumir de otra forma, ¿cachai? Pero dentro de eso también tenía los casos en que sí lo van a consumir y lo van a comprar después, ¿cachai? Pero al final de cuentas yo no creo que sea pérdida. No lo considero pérdida yo en verdad. yo considero que se pueden hacer muchas mejores cosas al respecto que las que se están haciendo. Eso. Y bueno, me queda. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la idea. Chico, ya pues, Eh, esto no puede pasar en vivo. ¿Te imaginas yo estuviera aquí y empezar a hablar y a estar hablando y de repente que se me fue la idea? No, eso no se da. es una cosa recurrente, mo, como que se te muere el cerebro en la mañana. Sí, no, en la mañana todo el día, weón. No, pero viejo, así a mí me pasa. Es que yo lo he conversado, es que yo estoy pensando demasiadas cosas a la vez, entonces yo estoy hablando de algo y estoy pensando en otra cosa y me muero y hay un cortocircuito entre medio. Eso es lo bueno de no tener alma, ¿viste? Como que no pasan esas cosas. El Animus. Bueno, no, nada, o sea, lo que quería llegar en el fondo es que con respecto a la cuestión ideológica, que es esto de la democratización de los espacios digitales, que si hay una cosa con la que siempre he estado de acuerdo es con la movida cypherpunk. Esto es como el movimiento de Julian Assange y todos estos tipos, que también están los de Pirate Bay. Esto de que Internet justamente es un espacio donde está el libre tránsito de información. Y tiene que ser. Y en el medio se hacen ganancias, se promueven cosas, la gente quiere consumir, etcétera. Pero lo que va primero es eso, el libre tránsito de información. No pueden... y esto es una discusión que he tenido mucho con ciertas personas. Tengo un amigo con el que siempre discuto con respecto a esto, porque él tiene como el argumento pesimista de que... ¿Tienes ¿Mm? más amigos? O ¿Hay otra sea, persona bueno, en tu no. vida, Francisco? Amigo es una palabra muy fuerte, tienes razón. No, no, vamos a decir conocido, conocido. Ah, No me ya, menos pegues. mal. Tranquilo, Bueno, sí, sí. Continúa. la cosa es Después vamos a que hablar. con el zapato en la mano ya. Claro. Em, bueno, la cosa es que el chabón siempre me dice que nos comimos internet, que internet es un espacio más de opresión. El tipo es socialista, entonces tiene como mucho esta mirada. Ya. Y, y yo siempre le digo lo mismo. Es verdad que en internet es como en cualquier otro espacio, hay relaciones de intereses, hay capital puesto sobre la mesa, hay dinero, hay gente poderosa, etcétera. Pero internet, también como cualquier otro espacio, ofrece una libertad de tránsito de información que no tiene precedentes y que ha sido colonizada en gran parte por gente que tiene ideas justamente de que queremos un espacio más libre de circulación de la información, ¿me entendés? Y por más de que te apaguen el servidor en un país, que este era el argumento de él, al final si alguien apaga un país, o sea, apaga el servidor en un país, ese país deja de tener conexión con el mundo. Yo le digo, no, ese país tiene, o esa gente tiene como respaldo tantos otros servidores y tantas otras personas que están interesadas en que se conecte la información, que la información va a seguir circulando igual. Eso. Claro. Y solamente hay que ver, por ejemplo, las protestas en Egipto, de la primavera árabe, y todas estas cosas como para darse cuenta de que actualmente vos haces una acción ilegal o una acción anticonstitucional o que sea opresora, etcétera, y el peso es mucho más inmediato, mucho más rápido y mucho más fuerte, porque la comunidad internacional se hincha las pelotas y empieza a ejercer presión. Entonces yo creo que el espacio digital, el espacio virtual, es justamente uno de esos lugares que justamente donde se ha logrado esto, ¿entendés? Una conexión del mundo
que no tiene precedentes y que ha permitido un mayor nivel de democratización y de ciudadanía del que tenemos en el mundo físico a veces. Claro. Que al final nos metemos en lane de nuevo, weón. Sí. Y bueno, pues, por eso estuvo tan adelantado a su momento Lane. Sí. Todo en general. Es cuático por lo mismo, porque al final la internet es otro mundo. En muchos aspectos, ¿cachai? A nivel corriente intelectuales, a nivel acceso al mismo, ¿cachai? A nivel la persona, o sea, todos somos diferentes en internet, ¿cachai? Claro, tenés tu propia persona. Exacto, ¿no? Y fuera huevo, cada uno es un avatar dentro de internet, ¿cachai? Y por algo uno publica las cosas que publica y que no, a lo mejor no dice en la vida real de forma tan clara. Y que es lo mismo, ¿cómo frenas eso, cachai? ¿Hasta qué punto ya podía empezar a coartar tanto o a limitar tanto algo que ya que es de todo y no pertenece a nadie, ¿cachai? Que está ahí. Sí, sí. Es porque una constante. Porque sí, la empresa Nintendo puede reclamar porque sus videojuegos están ahí, ¿cachai? Pero ¿hasta qué punto Nintendo tiene poder en la internet, ¿cachai? A eso voy. Claro. ¿Hasta qué punto Nintendo es tan importante que la internet tiene que cambiar porque Nintendo lo está pidiendo? O porque 20th Century Fox está pidiéndolo, ¿cachai? O por lo que sea. ¿Hasta qué punto se les puede dar el favor y empezar a... Al final de cuentas es coartarnos el resto. Sí. O sea, tenés derecho sobre tu propiedad, pero también es cierto que... ¿Qué derechos me están dando, cachai? Claro, eso. Sí. Y lo otro, que también es como una cuestión de fondo, que es que es esta cosa que lo notaba, por ejemplo, en el juicio de Pirate Bay. Les decían los abogados de estas productoras de cine, bueno, ¿y dónde se conocieron IRL? O sea, in real life. Y los tipos decían, nosotros, o sea, IRL no existe. Nosotros decimos AFK, o sea, away from keyboard, fuera del teclado. Porque internet es un espacio real, no es una cuestión, una fantasía. O sea, hay gente que decide el destino de su vida ahí, se relaciona ahí, etcétera. O sea, llegamos al punto que literalmente mucha gente vive de internet. Mucha Tú gente pegas vive de por medio de internet, ¿cachai? ¿sí? Sí. Bueno, y los ejércitos tienen divisiones digitales, ¿me entendés? Sí, o sea, tienen exactamente. cyber warfare. Y también no solamente eso, sino que hay gente que se conoce por internet y se casa y etcétera, ¿me entendés? Y eso era una cosa que hablaba la otra vez, estaba en una clase y la profesora hablaba del cara a cara y de estas cuestiones de la relación en persona, que es lo más importante, etcétera. Yo le digo, somos ya más de 7.000 millones de personas, creo, en el mundo. Y de ese porcentaje, una parte no menor ya se relaciona más en espacios virtuales. Y si algo ha demostrado, por ejemplo, estas cosas de la cuarentena, etcétera, es que hemos virado hacia los espacios digitales. Y hay veces que ni siquiera queremos conocer a la persona físicamente porque no lo necesitamos. O sea, los amigos con los que yo juego online son los amigos con los que juego online y ya. Claro. Y puedo llegar a formar un lazo con ellos, igual independiente. Pero están ahí. Y eso no le quita mérito o no lo hace una relación enferma, que ese es mi punto. Es muy anticuada la visión del mundo donde, es que si no es físico, entonces no es real. Y Claro. yo siento que no nos estamos entendiendo para dónde va la moto. Y de hecho la respuesta de mi profesora fue, eso es una cosa, un porcentaje menor. O sea, no podemos hacer generalizaciones a partir de algo tan específico. Yo le digo, no, la generalización es creer que el estado de las cosas va a ser siempre este y que esto es, que el cara a cara es lo que reina en las interacciones humanas. Claro. Y no tener en cuenta lo otro. Yo creo que eso al Sí. final del día. Y de partida que las generaciones que vienen, coronavirus. Sí. Oh. No, es que tengo la garganta ultra seca, he estado hablando seguido mucho. Bueno, sí, gracias por prestar el podcast para hablar. Perdón. No, viejo, y en mayo creo que hablamos más yo que tú. Puta, se me fue, weón. ¿Veis? Lo conseguiste, Francisco, lo conseguiste. Las generaciones futuras habías empezado a decir. Eso mismo. Gracias, Francisco, gracias.
Que las generaciones futuras vienen en ese aspecto, pues, ya vienen todas enfocadas al tema más digital que presencial, ¿cachai? Entonces, claro, a lo mejor es un porcentaje menor actualmente, pero que a la larga el porcentaje menor va a ir creciendo y creciendo, y los que estamos más, todavía tenemos los resquicios del mundo real, tangible, ¿cachai? Vamos siendo menos por cosas naturales de la vida, ¿cachai? Entonces va a llegar el momento más tarde, o sea, más temprano que tarde, que ya todo va a ser una interacción virtual. Y de a poco la misma tecnología va apuntando a eso. O sea, ya empezáis a tener la realidad virtual, ¿cachai? Las diferentes plataformas en línea, las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas aplicaciones, ya sea Skype, Zoom, etcétera, que cada vez te acercan más a la gente. Sí, ¿no? Y de hecho, viejo, hay uno de los experimentos humanos más grandes que se ha hecho, yo creo que es el de la sala de chat virtual de VR. Claro. Son impresionantes. Y a veces el nivel de interacción al que se le llega y el de sinceridad, etcétera, ¡guau! Vos quedás así como, viejo, O sea, cuánta humanidad. Viejo, hay que pensar que cuando recién existían estos chats online, no me acuerdo cómo se llamaban, Latin Chat y toda esa weá, ¿cachai? O los foros de Terra y esa weá que fueron un boom en su momento, Sí. en los 2000. ¡Uy, Terra! Que es que viejo. Oye, Se te existe cayó el todavía, carnet. Sí. pero ahora es página de noticias. Oye, qué manera de morir Terra, weón. Listo. Ya en esa época, ya de una con elementos tan precarios, con elementos tan prehistóricos, ¿cachai? Se lograba eso de que la gente viviera una realidad por internet, ¿cachai? O sea, si lo lograste con los foros, donde en los foros tú veías cada weón actúa diferente a como actúa en la vida real. Tú metías un foro en lo que sea y veías al típico weón engreído que uno está claro que el weón no así en su vida real. Sí. Si ya con eso lograbas un nivel de interacción, un nivel de inmersión, imagínate hoy en día que las tecnologías van avanzando más hacia ese punto, ¿cachai? O sea, si conseguiste que con Terra o Latin Chat hubiera gente que se enamorara y se viajaran y se encontraran y se casaran donde sea en la parte del mundo que estaban, si ya lo hacíais con eso, y eso era una weá que era unas líneas de chat, ¿cachai? Y era tu nick y abajo tu comentario, y después venía el nick del otro weón y abajo tu comentario. Imagínate Sí. ahora. Sí, sí, absolutamente. Y también está la mirada esa regresiva de decir, pero es que la gente que se conoce ahí por lo general después resulta en que el tipo es un psicópata y mata a la mina. Es como, viejo, no estás viendo más allá de la cuestión, ¿me entendés? Sí, Estás como atrapado en la... Exacto. Tenía más peligro de ir a comprar a la vuelta a la esquina que Claro, por conocer a alguien en internet, ¿cachai? Sí, ese era el mito, es que es el miedo a la globalización, weón. Al final es Sí. el miedo que tienen, que te vende el sistema a la globalización. Sí, y ¿cómo se llama? Es una constante. Yo incluso lo hablo con mucha gente que yo considero que es muy capaz, etcétera, y que está muy bien informada, pero es como la mirada constantemente pesimista, o más bien como que necesitamos cierto paternalismo para poder seguir caminando por este sendero. Es como que no podemos estar fuera por un segundo lejos de los brazos protectores de algo, sea una institución, sea una reglamentación, etcétera. Y es como, yo creo que Internet, mirá lo que voy a decir, Internet ha sido desde su creación como el nuevo Wild West del mundo. Es un lugar que hay que terraformar, que se ha ido terraformando y que la gente se ha Claro. ido haciendo como su propia cosa. Y son relativamente nuevas cosas como YouTube, Instagram, etcétera. Sin embargo, han tenido mucho calado. Es como que han agrupado mucha gente. Y uno En dice, el fondo se esas fueron son creando las- diferentes imperios, po, weón, diferentes... Claro, eso. Y esas son como las corporaciones actuales que uno dice mantienen a la gente oprimida, viviendo una fantasía, etcétera. Pero, y acá viene mi punto. Esta es una cosa que yo he discutido siempre con profesores. Por ejemplo, tienen un proyector para usar el internet y proyectar cosas en la pizarra, ¿no? Bueno, Ujú. y profesores que no prenden la PC directamente dicen, no, yo con la PC nunca jamás, porque inmediatamente vos te metes a Google y ya te rastrean toda la información, porque la tecnología es así, bla, bla, bla. Y yo le digo, no, hay una posición cómoda que es la de decir eso, y después está la posición incómoda, donde es decir, si no quiere que le rastreen la información por una cuestión algorítmica que usted firma en el contrato cuando accede a Google, puede usar Ubuntu, Linux, Tor,
y tantas Claro. otras cosas más para mantenerse fuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es una decisión de usuario, de ciudadano consciente, que implica un esfuerzo, que implica aprender cómo funciona la cuestión, etcétera. Entonces es mucho más fácil quejarse desde afuera. Y el discurso fácil es decir, Internet es un espacio de opresión, en vez de hacer algo significativo. Y si no te gusta eso, manejarte por otros lados. Yo, por ejemplo, no uso redes sociales, salvo por Instagram. Gran parte por este podcast, por ejemplo. Pero de por sí no tengo la necesidad porque me relaciono por otros lados en Internet. Entonces, En es esa eso, página oscura, en la Deep Web. en la deep web. Pero es eso, ¿me entendés? Ah, Es sí, te como, comprendo. está la decisión de cómoda, como, y para toda la vida. O sea, es como lo de las elecciones, ¿me entendés? La gente se queja porque siempre salen presidentes de mierda, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero tampoco hace mucho más, ¿me entendés? Mm. Sí, es verdad. Weón. No sé qué decirte, es verdad. Igual hay que ser consciente que dentro de todo que al final del día, bueno, lo que decís tú, a menos que tomes voluntariamente diferentes mecanismos de resguardo, hay que ser consciente que, bueno, saben todo lo que uno hace, ¿cachai? O sea, Google tiene si tú utilizas determinadas palabras, Google se mantiene alerta, ¿cachai? O informa de que buscaste tal cosa. Hay que ser consciente que uno está en ese aspecto o está dentro de ese juego, ¿cachai? Lo que al final no implica si... En el fondo tú podrías buscar algo que es socialmente repudiable y no te va a pasar nada en principio, ¿cachai? A menos que diga un paso más allá. Sí, En el fondo sí, uno está bajo la mira intermitente del ojo de Saruman, pero al final del día no pasa a mayores, ¿cachai? O sea, Windows es consciente de la gente y tiene un rastreo total de la gente que tiene un software pirata de Windows, ¿cachai? Y yo conozco un caso de una historia que escuché una vez, escuchando el podcast de Ovejas Mecánicas, donde Roberto Martínez, de los animadores del podcast, creo que se llama Martínez, explicaba que en su oficina una vez llamó Microsoft Chile a Recursos Humanos, no sé, pero llamó diciendo que hola, nosotros estamos en conocimiento, o sea, hola, ¿qué tal? Le llamamos porque estamos en conocimiento de que en su empresa tienen, no sé, 20 computadores que tienen una licencia no original de Windows. Por favor, regularice la situación lo antes posible para no tomar medidas legales. ¿Cachai? Como son conscientes de que la gente piratea, ¿cachai? Por algo Nintendo también tiene la cuenta de la gente que descarga sus ROMs y weá, ¿cachai? Al final uno está consciente dentro de eso, pero ahí entra el tema que de lo que hemos hablado todo el rato, es qué hacer después. O sea, claro. van a ser tan imbéciles, o sea, no imbéciles, pero van a tomar la aventura de llevar esto a una guerra o aceptarlo o paliarlo de otra forma o empezar a ofrecer mejores servicios para que la gente no tome esa medida, ¿cachai? Porque es una medida que siempre va a estar y va a estar porque también es decisión propia del ser humano, ¿cachai? A mí nadie me va a decir, oye, no piratees. Yo decido si quiero piratear o no. Claro. Eso. Y también es eso. Llega un punto donde la moral y la ética solamente te pueden acompañar un rato nomás. Y al final del día, porque hacemos todo este desglose y todo este análisis, y al final del día, ¿cómo funciona la piratería? Oye, me descargué esta película, la termino de ver, la borro, listo, se acabó y continúo con mi vida, ¿cachai? Sí. Como que le estamos dando un enfoque tan así importante, weón, y la mayoría de la gente piratea y es como un acto más del día, ¿cachai? Sí, no, absolutamente. Bueno, es que eso al final del día se reduce a... Es un acto cotidiano, es un acto mundano, pero sin embargo produce un profundo debate porque justamente son las cosas esas las que se hacen todos los días, las que son las recurrentes al final y son las que más se hacen. Entonces igual el acto de la piratería plantea esa cuestión de fondo, etcétera. Yo sinceramente para la piratería a futuro la veo vivita y coleando, pero me entusiasma que cada día más sean las medidas y las formas de afrontarla que no son antagónicas y son más como que la piratería ha cumplido ideológicamente el rol con respecto a los que la usan de manera ideológica para hacer cambios al final del día. Actualmente Indiegogo, Patreon, que sé yo, los servicios de streaming, Spotify y tantas otras cosas más son una respuesta que antes no hubieras visto. Claro. Sí, yo opino igual, o sea, yo pienso que la piratería siempre va a existir.
En menor medida, pero en menor medida, claro está, por eso, en contraprestación a los servicios o alternativas que van surgiendo para no recurrir a ella. Pero de que va a ser constante, va a ser constante, es algo que no vas a eliminar y hay gente, además que hay gente que ya está en el barco, ¿cachai? Esa es la cuestión. Lo que decíamos, nosotros, claro, fuimos en mayor o menor medida consumidores, pero llega un momento en que te bajáis del barco porque ya tenéis poder adquisitivo. Hay gente que se quedó en el barco para siempre, por otros motivos, a lo mejor puede ser, ¿cachai? Sí. Y que esa gente no se va a ir de ahí, y que va a luchar y que ya es su estilo de vida y ya pasa a ser parte de ello. Entonces siempre va a existir la piratería en menor medida y a futuro yo pienso que va a volverse cada vez más nicho y más determinada en aspectos o sea, y se va a enfocar en aspectos más determinados, ¿cachai? A nichos específicos y a determinadas cosas que piratear, ¿me entendí? A raíz de esto, de la masificación propia que se va dando por las propias empresas, y que ojalá sea así, que van a seguir habiendo juicios por piratería, van a seguir cerrando páginas, y es triste porque al final se pierde material y se pierde historia del internet, que es lo que hemos hablado nosotros muchas veces en lo personal, que sucede eso, que al final se está haciendo o sea, hay cientos de material, cientos de obras, cientos de estupideces, cientos de lo que sea, pero que se va perdiendo día a día y que ya después no se va a recuperar. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Así que, pirateen, no mentira. Pero bueno, creo que ha sido una grata conversación. Ha sido una muy grata conversación y yo creo que podemos pasar a la parte de recomendaciones. Exactamente, y para sorpresa de todos, para sorpresa de Francisco, para sorpresa de la sociedad y para sorpresa de las autoridades que están escuchando este podcast de forma de intervención de la línea de comunicación, tengo una recomendación. Aleluya. Y ese ánimo, Sí. me estás reprochando algo, Francisco. Sí, el creador de la parte de recomendaciones fuiste vos. Pero Y vos el sos creador el menos- que yo plagié esto de otros podcasts, entonces yo no soy un creador directo. Vos con entusiasmo me vendiste la pomada de las recomendaciones, ¿me entendés? Entonces, que Yo, no con me olvides. no. Yo con entusiasmo te vendí la pomada de un podcast del éxito, en los Sí. millones, en las mansiones, en los autos de lujo, las mujeres, la droga. Yo te vendí una pomada que no era. Y dije, weón, nos subimos un programa y vamos a estar forrados en dinero, weón. De ahí te vamos a ver ahí mostrando el escote en transmisiones en YouTube para ganar más dinero aún, weón. Te vendí toda esa escote pomada, weón. Claro, weón. La nueva Sí, Wendy, es verdad, toda la es verdad. weón. Es verdad, me hiciste promesas, Aníbal, y no las estoy viendo. Dije, no, viejo, te vas a poder explayar. Yo no te voy a coartar, yo no te voy a limitar lo que puedes decir. Y todo fue mentira. Todo. Pero O sea, ya estoy acostumbrado en esta relación a que haya mentiras, a que haya chincheos, cositas. Ya. Dale, Bueno. hacer la recomendación. Sí, ay, ¿queréis la recomendación? No quiero la recomendación. No, mira, vengo a recomendar un juego. Que se llama Rime. Rime, se escribe R-I-M-E. Un juego de aventura y rompecabezas desarrollado ¿Está en por español? por Tequila Works. Que está disponible en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. O sea, lo puede jugar en donde usted quiera y si quiere lo piratea. No estoy recomendando eso porque es muy bonito el juego. Ojalá lo compre o lo jueguen de la forma que sea. Bueno, este juego del 2017, un juego rompecabezas que recuerda mucho a Last Guardian, a Ico, a Shadow of the Colossus. No tanto Shadow of the Colossus, más Last Guardian e Ico. Y un poco de... ¿cómo se llama este juego? Journey. No, de Harness. ¿Cuál? De rompecabezas. No, guardo ahora cómo se llamaba. Pero bueno, por el tema de los rompecabezas, juega mucho con eso. Un juego muy bonito estéticamente. Simple a nivel gráfico, pero visualmente muy bonito. Emotivo. Me gustó mucho. Un juego que yo había empezado a jugar hace 4 años. Porque lo habían regalado en la Plus de PlayStation. Y yo tenía en esa época una prueba gratuita de 7 días. Oh, me atoré. De 7 días. O 14 días, no sé.
Y lo jugué un poco, pero nunca lo terminé. Y ahora último adquirí otra suscripción de PlayStation y lo descargué porque ya lo tenía canjeado. Y lo empecé de nuevo y me encantó. Muy bonito el juego, muy buena la música, muy bonito visualmente, muy bonita la trama. Para no dar spoilers, habla netamente de las fases de la muerte. De las fases de cuando una persona muere, las diferentes fases que hay, la aceptación, la resignación, ¿cachai? Todo eso. Juega mucho con eso, con lo visual, y no es complicado el juego. Dura alrededor de 8 horas, 10 horas y muy bonito. Así que esa es mi recomendación de esta semana. Qué bien. Me gustó la idea. ¿Y usted, Francisco, tiene alguna recomendación o soy yo aquí el que saca la cara por el podcast? No, yo siempre, constante. Mediocre pero constante. Yo voy a recomendar una película del año 2009 que se llama Black Dynamite. Y Black Dynamite es un personaje, o sea, es una película hecha a la medida de las películas de Blaxploitation de los 70s. O sea, onda Shaft, onda Sweet Badass Song, onda todo eso. Bueno, y Black Dynamite es básicamente el policía más badass, el policía más cabrón, que sabe karate a la onda de Bruce Lee, con un afro re cool, con un bigote masculino, todo eso y más, que tiene que básicamente resolver un caso después de que matan a su hermano. Y justo aparece la heroína en el medio, gangsters, etcétera. Y es una comedia. absolutamente estúpida, es perfecta porque más encima hay errores de edición hechos a propósito, obviamente, pero muy bien integrados. Entonces te reís solamente de ver el error de edición. que no, ¿cómo se llama? Que no te lo tiran en la cara, simplemente está ahí y te das cuenta y decís que hijo de puta. Bueno, y todas las actuaciones. ¿Pero es una película? Sí, es una película acá... y hay una serie de animación que hizo Adult Swim. La película es muy divertida, la recomiendo justamente la película porque es una cosa corta que te tirás en una tarde, la ves y te cagás de risa, está muy bien hecha, las actuaciones todas retiesas, la acción ultra quisosa, esa como moda de que estaba de moda el karate en los guetos, con Bruce Lee, con todos los artistas marciales, bueno, todo eso está ahí concentrado. Y la historia clásica del veterano de Vietnam, está todo ahí mismo. Así que la recomiendo absolutamente. Sí, es una cosa entretenida, bien hecha, de esas que te da gusto de ver. ¿Cómo has visto alguna de Afro Samurai? Afro Samurai, sí. Sí, la he visto. Afro Samurai me gusta porque es como una versión, aunque tiene esa cosa media de shitpost, tiene la esencia de, por ejemplo, esto que tiene de Boondocks. ¿Has visto esa serie de Adult Swim? Que está como hecha como si fuera anime, pero son básicamente, bueno, esa misma, tiene como ese estilo, nada más que esto es como ultra violento, está muy bien animado, etcétera. Me gustan esas cosas. Genial. Black Dynamite tiene un poco de eso, sí. Buenísimo, ahí tenemos la recomendación de Francisco, que menos mal que esta vez él trajo una recomendación, pues ya era hora. Bueno, viejo, yo creo que ya podemos ir dando por terminado esto. Sí. Ha sido un gusto conversar hoy día contigo. Ojalá que todo lo que he hablado en este programa no sea usado en nuestra contra en algún juicio posterior. Ya me veo ahí en una corte internacional esposado. Y yo me veo huyendo por una selva. Sí, o sea, sí, en un caso hipotético a mí me tomarían preso y tú huyendo, como yo siempre te he dicho, con tus jeans azules, tu camisa sin manga blanca, o sea, tu camiseta sin manga blanca, el aro, fumando un cigarro y con mucha herida y disparo y todo eso. Sí. Así es como te imagino corriendo por la calle. Y bueno, y el allanamiento a tu casa, como ya te lo he explicado otras veces. Sí, ya tengo todo eso en mi mente imaginado. Al final me traiciona un amante y muero de una manera re patética. Exactamente, ¿no? Y entran los pacos a tu habitación, ¿cachai? Y tú estás ahí semidesnudo con una mina, una botella, una botella de cerveza al lado, una lata, digo, con cigarro apagado, ¿no? Muy tú. O sea, te veo así, te veo como en Los Simpsons,
cuando van a buscar a Skinner, en el infame capítulo del Skinner falso, cuando van a buscar a Skinner te veo así. O te veo como perro loco. Perro loco cuando hablan del fuego, hacen como esa feria de los bomberos en Los Simpsons. Ah, verdad, perro loco. Cuando perro loco, cuando se queda. Así mismo te imagino viviendo. Me gusta la imagen. Pero espero estar a la altura de las circunstancias. Eso nada más. Lo estarás. Bueno, viejo, Bueno. un abrazo y un gusto haber hablado contigo. Y un saludo y un abrazo para todo aquel que escuche esta basura. Perfecto. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Adiós.